son tantos los casos que veo en el día a día de gente que me llega y me dice: Javi, ahora con 25 años entiendo que lo que sentía con 15 no era ilusión, sino que era ansiedad. Yo siempre en las primeras sesiones le pregunto al deportista, ¿no?, ¿quién eres fuera del baloncesto? Es decir, ¿qué te aporta tu vida más allá de hacer un buen o un mal partido? No os podéis imaginar la cantidad de gente que llega a la siguiente sesión y me dice: he sido incapaz de responder a la pregunta. Pero aquí hay un problema, que todo mi bienestar psicológico dependa de si meto una pelota por un aro o si la fallo. Pero claro, es que luego llegan deportistas que se echan piedras sobre su propio tejado, como el propio Billy Hernán Gómez, que en este caso, esta frase que tanto odio, que es que luego tenemos jugadores como LeBron, y el otro día le preguntó: oye, ¿tú cómo estabas en tu primer partido de playoffs? Y dijo: nervioso de cojones. Tenía ganas de vomitar, tenía arcadas, no sabía si lo iba a hacer bien, pero luego llega Taruna Jasikevičius, exentrenador del Barça, pues sus comportamientos en el banquillo, digamos que no son los más entendibles, porque claro, en el baloncesto se ha estilado, bueno, el baloncesto y en el deporte de élite se ha estilado esta idea de que el entrenador es tu jefe y por lo tanto puede hacer lo que le salga de los cojones contigo, pegarte voces, insultarte. Hicieron un estudio con 366 deportistas olímpicos, es decir, deportistas de muy alto nivel, y llegaron a la conclusión de que en un periodo olímpico, que como sabéis dura 4 años, los jugadores que más mejoraban o los deportistas que más crecían eran los que seguían estos 5 patrones. Bueno, lo primero, buenos días a todos. Antes de nada, agradeceros pues, el venir aquí a un viernes y a estas horas, que seguramente no sea fácil, y al Big Three del Psicofest, a Émora, a Engrama y a Conduct Team, pues bueno, por la invitación. Y les estaba diciendo que es la primera vez que vuelvo a mi facultad desde que vine a recoger el título y hice el último examen, o sea que esto tiene también un componente emocional alto. Como estáis viendo, el título de la charla tampoco es que me lo haya currado demasiado, así que os voy a hacer una pregunta para empezar a ver de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Quiero que mientras yo voy hablando penséis en vuestra comida favorita, que en mi caso pues son los míticos canelones de mi madre. No son los de esta foto, esta es una foto sacada de Google. Y para explicaros de lo que quiero hablar hoy, vamos a un poco desgranar o hacer el scouting de lo que sería una receta de canelones, que pues a modo básico tendría la carne picada, el tomate, el queso, por supuesto, y las láminas de la pasta, ¿no? Pero ¿qué pasa con las recetas? Que obviamente también tienen un componente de sazonadores, que en este caso nos podríamos ir a los básicos, a la sal y a la pimienta, y dependiendo de la receta, pues también podríamos añadir orégano, la cayena, ahora que está tan de moda la comida mexicana, y el picante. En este caso, los sazonadores. Esto no es ningún patrocinio al Mercadona, pero es la foto que he encontrado más a mano, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto de las disposicionales, ¿no? Pues si cogemos el ejemplo que acabo de hablar, nuestra manera de comportarnos serían todos los ingredientes de los canelones, es decir, la parte principal de la receta, lo que realmente determina nuestra manera de estar en el mundo, es decir, por qué nos pasa lo que nos pasa. Pero luego hay una serie de elementos y de factores que no forman parte de la receta principal, porque estaremos todos de acuerdo que a no ser que yo le esté echando sal a mi receta y se me caiga todo el bote encima, la cantidad de sal no va a determinar que yo me acabe de comer esos canelones, sobre todo si son los de mi madre, que, a no ser que nadie diga lo contrario, son siempre los mejores del mundo, ¿verdad? La comida de nuestras madres, ¿no? Y en un contexto como el deporte, hay una cantidad enorme y gigantesca de variables disposicionales, es decir, de elementos que no forman parte de nuestra conducta de manera principal, pero que sí la alteran y la modifican. Y un poco desde mi experiencia y de lo que yo veo diariamente en consulta, pues voy a traer aquí algunas de las más controversiales, algunas de las más cómicas también, y sobre todo las más frecuentes, por lo menos desde mi caso, ¿vale? Vamos a empezar con lo que conocemos con abstracción selectiva. No os sintáis ofendidos, sé que ayer hubo el psicotorneo, que hay mucha gente aquí que es muy tryhard con el fútbol y demás. No os sintáis ofendidos con el tema del Barça, con el tema de Xavi, aunque quizá el meterme con Xavi para algunos fans del Barça pues incluso será reforzante, porque hasta donde yo sé, mira que no tengo ni puta idea de fútbol, la temporada del Barça pues no está siendo la mejor, ¿verdad? Esta declaración de Xavi es una de las mejores definiciones de lo que conocemos en deporte como abstracción selectiva, es decir, quedarnos con la información que más nos va a convenir para explicar nuestro comportamiento y lo que ha ocurrido en un partido. Si ponéis en YouTube memes Xavi Hernández, ¿cómo se llama el programa este? El Chiringuito, ¿no? Pues saldrán
explicaciones que explican constantemente, valga la redundancia, lo que conocemos como este término. Porque imagínate salir de un partido de 90 minutos y que tu explicación de por qué has perdido, por qué no has jugado como debería, sea que el césped nos ha perjudicado bastante. Digamos que a nivel psicológico se queda por lo menos un poquito corto, ¿verdad? Continuamos y de nuevo sigo con el Barça, disculpadme, este es el entrenador Roger Grimau de baloncesto del Barça, exjugador también en el propio club, que una de sus declaraciones, pues como veis, explica y profundiza muchísimo en las razones por las que el equipo no estaba rindiendo bien, que es que la mentalidad, eso que comúnmente conocemos como la mente, ¿no? La psicología, no estaba siendo o no era la adecuada. Y a saber qué cojones significa eso, ¿verdad? Y esto es lo que conocemos muchas veces y en deporte se acrecenta y coge muchísimo más protagonismo como explicaciones o falacias tautológicas, es decir, con la propia pregunta y la propia respuesta explicar de manera circular, es decir, no salir del problema porque lo único que estás haciendo es mantenerte ahí. Porque imagínate que sales de un partido y dices, le preguntan periodistas, oye, Roger, ¿por qué no habéis jugado hoy como deberíais? Bueno, porque la mentalidad no ha sido la adecuada, ¿no? Y el periodista le pregunta, oye, ¿y por qué la mentalidad no ha sido la adecuada? Hombre, pues porque no estábamos jugando como deberíamos, ¿no? Y así entramos en un bucle infinito en el que, ¿cuál es la conducta más castigada? La solución. Todo aquello que podemos hacer para mejorar. Luego, me estoy centrando mucho en alto rendimiento porque es lo que yo más veo en el día a día. Obviamente, estas variables, estos sazonadores del mercado serían un poco diferentes en deporte formativo. Luego tenemos toda aquella negación de la presión y la ansiedad a la que se ven expuestos los deportistas profesionales. Es decir, no sé si recordáis los Juegos Olímpicos de Tokio, los últimos, que Simone Biles, la famosa gimnasta, llegó al punto de bloquearse hasta que a la hora de salir al ejercicio donde se iba a jugar la medalla fue incapaz de pues, mostrarse o de generar la respuesta que en ese momento quería hacer, que era pues, el ganar la medalla de oro hasta que llegó al punto de decir, bueno, pues yo doy un paso atrás y que sean mis compañeras las que hagan el ejercicio. Porque luego sale la gente de, no, es que hay panaderos que se levantan a las 5 de la mañana. ¿Cómo una deportista puede sentir presión si lo único que hace es hacer el comportamiento o la tarea que le gusta? Bueno, ahí todos podremos debatir, pero claro, es que luego llegan deportistas que se echan piedras sobre su propio tejado, como el propio Billy Hernán Gómez, que en este caso, esta frase que tanto odio, que es que, no, presión es tener que levantar una familia o tener que sonarte el despertador a las 5 de la mañana todos los días. Jugar al baloncesto es lo que me gusta, ¿no? Pero claro, luego, si sientes presión, es como, hostia, ¿qué me está pasando? Y son tantos los casos que veo en el día a día de gente que me llega y me dice, Javi, ahora con 25 años entiendo que lo que sentía con 15 no era ilusión, sino que era ansiedad, que eran nervios. Porque claro, nos contamos tantas veces que en el deporte lo que hay es que disfrutar porque estoy haciendo lo que me gusta y encima me pagan por ello, que luego acabamos como el perro tan conocido, con la casa ardiendo y diciendo, bueno, no estoy tan mal, ¿no? ¿Qué es esta presión en el pecho? Y aquí hay una eterna pelea entre lo que siento, que aprendemos de manera, la gran mayoría de manera clásica, por el condicionamiento, aunque no voy a entrar mucho en estos términos porque seguro que en alguna otra charla de los compañeros lo siguen explicando, y luego lo que me cuento o lo que le cuento a los demás. El ejemplo más común es, oye, ¿cómo estás? Bien. Y a lo mejor por dentro, pues, estás teniendo uno de tus peores días o estás pasando por una de tus peores épocas, ¿no? Es decir, qué poco acostumbrados estamos a realmente utilizar el meme de la tía Loli, creo que era, ¿no? De cómo estás, fatal, gracias, ¿no? Un poco el ser realistas y ser sinceros con nosotros mismos, porque el deporte a lo que nos lleva es a negarnos el sentirnos mal y el sentir presión. Luego tenemos jugadores como LeBron, que ahora ha sacado un podcast con otro jugador de la NBA, y el otro día le preguntó, oye, ¿tú cómo estabas en tu primer partido de playoffs? Y dijo, nervioso de cojones. Tenía ganas de vomitar, tenía arcadas, no sabía si lo iba a hacer bien, pero luego llegan jugadores como Billy Hernán Gómez que se cargan todo esto y siguen echando piedras sobre el tejado de aceptar que los nervios y que la ansiedad forman parte del componente conductual de un deportista. Luego tenemos un concepto también bastante frecuente, que es el enrolamiento psicológico, en este caso psicopatológico. ¿Por qué? Porque el deporte de alto rendimiento nos insta a única y exclusivamente definirnos por si meto una pelotita por un aro, en el caso del baloncesto, o por si no la meto. Esta deportista, Laia Palau, le hicieron una entrevista, creo que fue por 2019. Para quien no la conozca, es la jugadora de baloncesto que más partidos, que más internacionalidades ha tenido con la selección española. Y pues todos estaremos de acuerdo que es la mejor jugadora de todos los tiempos del baloncesto
femenino, ¿no? Y ella siempre ha defendido un poco todo lo que es la parte de quién soy más allá de una pista y de una pelota. Y tuvo estas declaraciones, ¿no? De meto canastitas, pero ¿qué aporto al mundo, ¿no? Y un poco también por mi historia de aprendizaje y por estas declaraciones, yo siempre en las primeras sesiones le pregunto al deportista, ¿no? ¿Quién eres fuera del baloncesto? Es decir, ¿qué te aporta tu vida más allá de hacer un buen o un mal partido? Y no os podéis imaginar la cantidad de gente que llega a la siguiente sesión y me dice, he sido incapaz de responder a la pregunta. Por lo tanto, ahí ya tenemos una potencial conducta de evitación solo con el hecho de exponerme a pensar y a imaginar qué es lo que me define en cuanto salgo de la puerta del pabellón. Curioso y, sobre todo, también potencialmente abordable por el trabajo del psicólogo del deporte, ¿no? Luego, si nos vamos a los ejemplos de los entrenadores, tenemos los modelos de conducta, es decir, la gente en la que nos fijamos para hacer las cosas de una manera o de otra. Este es Šarūnas Jasikevičius, también exentrenador del Barça, no me salgo de ahí, que como estaréis viendo, pues sus comportamientos en el banquillo, digamos que no son los más entendibles, porque claro, en el baloncesto se ha estirado, bueno, el baloncesto y en el deporte de élite se ha estirado esta idea de que el entrenador es tu jefe y por lo tanto puede hacer lo que le salga de los cojones contigo, pegarte voces, insultarte, prácticamente que llegar hasta las manos en alguna que otra ocasión, cuando eso, pues en otro tipo de empresas, aunque habrá casos para todo, digamos que es inimaginable, ¿no? Claro, luego llegan jugadores como Alex Abrines, que esta temporada, cuando Jasikevičius fue cesado de su puesto, dice algo así como, es que claro, tener a una persona todo el día gritándote, pues no va a ser lo que más beneficia a tu psicología y a tu salud mental, ¿no? Esto también para los entrenadores, esa concepción o esa idea de que para que un jugador funcione y rinda tienes que estar detrás de su culo gritándole y prácticamente con el látigo para que acabe por rendir, ¿no? Una concepción que, por suerte, cada vez se está aterrizando más y se está suavizando muchísimo, ¿no? Voy a continuar con otro de estas variables disposicionales, de estos sesgos, de estos factores, de estos sazonadores del Mercadona, que es el sesgo del superviviente, o lo que yo llamo el síndrome de Tony Nadal, ¿no? Si habéis visto, bueno, entiendo que a Rafa Nadal lo habréis visto jugar alguna vez y algunas declaraciones de Tony Nadal seguro que os han saltado en Twitter o en Instagram en alguna ocasión, ¿no? Tony Nadal lleva toda su vida viviendo de ser el tío de Rafa, de constantemente decir, no, yo es que soy el entrenador y el tío del mejor jugador de tenis de todos los tiempos. Aunque bueno, yo tengo mis dudas porque soy bastante más fan de Djokovic que de Rafa Nadal, ¿no? Entonces, claro, aquí hay una cuestión. Cuando nosotros evaluamos como psicólogos, como público general, a los deportistas que estamos viendo en una pista, nos pensamos, hostia, ¿qué cosas habrán hecho estos jugadores para llegar a tan alto nivel, ¿no? Y empezamos a evaluarlos, leemos entrevistas, vemos vídeos, y yo digo, claro, tengo que hacer esto para llegar a ser como Rafa Nadal. Pero aquí hay un problema, y es que Tony Nadal y otros tantos tenistas habrán entrenado lo mismo o más que Rafa y se habrán quedado fuera de un top 100 de ATP o incluso ahora mismo ni serán jugadores de tenis. ¿Qué pasa con esto? Que en el deporte única y exclusivamente vemos a los que llegan. Pero ¿y qué pasa con aquellos que se quedan por el camino? ¿Dónde están esas historias? ¿Dónde están esos intentos? Y esto también pasa mucho en la psicología. Si vosotros entráis a Instagram, vais a ver única y exclusivamente a las psicólogas y psicólogos que están divulgando, que están haciendo reels todos los días, que le hacen entrevistas, que le hacen podcasts, que dan charlas. Y diréis, hostia, ¿cómo puedo yo ser capaz de llegar a tener estos seguidores o de llegar a vivir de la psicología mediante el flujo de clientes que me puede dar Instagram? Claro, pero no vemos a todas aquellas personas que hacen reel, que divulgan o que dan charlas y primero que no lo suben a Instagram o que haciendo todo eso no les funciona igual. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el sesgo del superviviente o el síndrome de Tony Nadal está presente todos los días y constantemente en nuestro día a día, sobre todo en un contexto como el deportivo. Luego, el deporte obviamente nos expone muchísimo a esa espada de Damocles o ese juez injusto que es el fallo y el acierto. Es decir, que todo mi bienestar psicológico dependa de si meto una pelota por un aro o si la fallo. Entonces, llegamos al punto de hablar de las rachas. Comúnmente, seguramente habréis escuchado en algún partido o en algún vídeo lo de este jugador está en racha, ¿no? Porque lleva metiendo 3 seguidas, está jugando muy bien los últimos partidos.
Pues en un estudio de Gilovich en 1985, precisamente con jugadores de baloncesto, se llegó a la conclusión de que las rachas no existían. Es decir, la probabilidad de que un jugador, después de meter 3 canastas seguidas, meta la cuarta, es la misma que antes de tirar ese primer tiro. La misma entendiendo o ceñiéndonos al porcentaje de acierto que tiene ese jugador en su carrera o en su temporada. Entonces, claro, ¿qué es lo que influye para que realmente existan las rachas? Cómo nos contamos las cosas. El que llegue un partido... Hostia, esto está al revés, me acabo de dar cuenta. Está al revés. Ninguna ponencia sin su error, pues ya sabéis, obviamente habréis dado cuenta de que me he equivocado y de que hay que cambiar hay que cambiar el texto, ¿no? Obviamente el que falla una estaría en la parte derecha del autobús y el que mete una estaría en la parte izquierda, ¿no? Claro, esto es lo que comúnmente conocemos como la falacia del jugador, que se utilizó y se explicó muchísimo con los juegos de azar, entendido como que la probabilidad de que mi siguiente tirada, si la anterior me ha salido, esto se hace comúnmente con una moneda, ¿no? Es decir, yo lanzo una moneda al aire y si me sale cara, la probabilidad de que la siguiente me salga cara o cruz va a seguir siendo la misma, un 50%. Esto sería una reducción al absurdo, pero nos estiraríamos mucho en el deporte con este tipo de ideales, con las rachas, los absolutismos y sobre todo la dependencia que hay a quedarnos única y exclusivamente con las canastas que meto o con las que fallo. Y aquí llegamos a la última parte, que es que todo esto que estáis viendo, ¿a qué nos lleva? A olvidar la repetición. Yo siempre utilizo una ecuación, ¿no? Que repetición es mayor que confianza. Aquí podremos dejarnos la piel por explicar la importancia de la psicología, pero lo que nunca podemos olvidar, y nosotros que somos defensores de que la psicología es conducta, por lo tanto la conducta es repetición, es decir, hacer lo que yo quiero conseguir un mayor número de veces y con una alta frecuencia para que al final, en los contextos de alto estrés y de alta ansiedad, me acabe saliendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos absolutismos lo que nos llevan es a decir, bueno, si juego mal es que soy una mierda de jugador y si juego bien es que soy la persona en la tierra más cercana a Michael Jordan, haciendo un poco representación de mi camiseta, en la faz de la tierra, ¿verdad? Entonces, claro, nos quedamos un poco con el pobre Justin Bieber a modo de los entrenamientos, nos olvidamos de que realmente lo que me va a hacer mejor y lo que me va a hacer mejorar psicológicamente es el día a día. Aquí podemos hacer un traslado también con la psicología clínica. ¿Cómo intentamos ayudar a los usuarios y a los consultantes? Modificando sus comportamientos del día a día, es decir, no ciñéndonos única y exclusivamente a los grandes eventos que luego van a desvirtuar la percepción de éxito o de fracaso terapéutico que esa persona tenga. Porque si nos dejamos llevar por lo más fácil de esta foto, que sería fijarnos en ¿cómo se llama esta chica? O las que sabéis de salseo. Pues eso, pues Hailing, que siempre se me olvida el nombre. Si nos dejamos llevar por el impacto visual de Hailing, al final lo que haremos es volver a este tipo de sensaciones y al por qué me pasa lo que me pasa. También a donde yo atiendo y todas las verbalizaciones que yo me cuento sobre las cosas es una manera de reforzarlas, es decir, es una manera de aumentar la probabilidad de que sigan ocurriendo en el futuro. Y esto es un extracto de un manual que para todos los que estéis interesados en deporte os recomiendo, que es Psicología del Deporte, Guía Práctica del Análisis Conductual, de Martin. Es el mismo Martin que el de Martin y Peer de Modificación de Conducta. Creo que este es del año 2008 y el otro es de 2007. Hicieron un estudio con 366 deportistas olímpicos, es decir, jugadores o deportistas de muy alto nivel. Y llegaron a la conclusión de que en un periodo olímpico, que como sabéis dura 4 años, los jugadores que más mejoraban o los deportistas que más crecían eran los que seguían estos 5 patrones. Y ya me diréis qué sensual o qué componente sensual tienen estas 5 cosas que aparecen aquí, porque a mí me parecen que van más tirando a lo que nos podemos encontrar con Justin Bieber que a lo de Hailing, ¿no? Es decir, compromiso para sacar partido de una sesión. Escribían sus metas antes del entrenamiento. Las pensaban camino a la propia práctica, tenían formas de monitorizar el progreso, autoevaluarme y mantenían un registro escrito, ¿verdad? Y aquí también podemos hacer un traslado a lo que también trabajamos con el público general. Y, para finalizar, no sé si habéis visto la serie de The Bear, que es bastante, a mí por lo menos me encantó y es bastante conocida, ¿no?
Os pongo un poco el contexto, porque iba a poner el vídeo, pero era un poco largo y al final no tenemos tanto tiempo y menos ahora que hemos empezado con los problemas técnicos. El de la izquierda es el primo del protagonista, por haceros un contexto rápido. Y este primo, en la segunda temporada, no es ningún spoiler, no os preocupéis, hace una especie de prácticas en uno de los mejores restaurantes de la zona. Y en uno de esos días se encuentra con la dueña del restaurante, que es la que tenéis en la derecha, es decir, una tía con caché, con mucho nombre, con muchísima experiencia en el sector, y se la encuentra pelando champiñones. Total, que el primo dice, ¿tú qué cojones haces pelando champiñones a las 6 de la mañana? Si deberías estar pues, con tu ordenador o encargándote de cualquier otra cosa de la que se podrían encargar pues, tu esbirro o tu séquito, ¿no? Y ella, resumiendo mucho, le vino a decir que una persona nunca debe de perder lo que le ha llevado hasta ahí, que en este caso era pelar champiñones cada vez mejor y de una manera más frecuente y manteniendo sobre todo la probabilidad de que eso siguiera ocurriendo en el futuro. Entonces, quizás en el deporte y en la vida, pues todo se reduzca a pelar bien los champiñones en lugar de cegarnos por la grandiosidad o la grandilocuencia de ciertos eventos que muchas veces lo que nos van a hacer es centrarnos en los comportamientos y en las habilidades que no van a ser sostenibles a largo plazo. Y voy a cerrar con una escena de BoJack Horseman, que seguro que algunos la habréis visto, y si la queréis ver, solo diré una cosa que esperaros a que estéis en un buen momento vital para verla, porque la serie es dura de cojones. Aunque parezca, tú vas a decir, coño, un caballo de dibujos animados, ¿qué coño me va a contar esto? Bueno, cuando la veáis, si queréis, me escribís. Y hay una frase que creo que aplica bastante bien a la reflexión con la que quería acabar esta charla, ¿no? Los psicólogos, cuando empezamos a trabajar y cuando continuamos con nuestra labor, nos pensamos que todo lo que haga la persona que tenemos delante va a ser consecuencia de lo bien o lo mal que yo lo haga en una sesión o en un trabajo de campo en una pista, ¿verdad? Un poco lo que pasa en el deporte también colectivo. Yo me creo que mi equipo gana por mí y que pierde por mi culpa. Sobre todo esto se ve muy claro con los entrenadores, ¿no? Y en esta frase, en esta escena de BoJack Horseman, viene a decir el pájaro carpintero este, no sé qué será, y me di cuenta que la gente no cambia porque quiera cambiar, sino que la gente cambia porque tiene que cambiar. Y este matiz es el que debemos de conseguir como psicólogos. Modificar el contexto y las famosas contingencias que seguramente habréis escuchado en alguna ocasión para que la persona tenga que cambiar, pero teniendo claro que si eventualmente esa persona no tiene razones para hacerlo, por muy bien que lo hagamos muchas veces, nuestro trabajo se va a quedar corto. Y esto no quiero acabar con un mensaje ni mucho menos pesimista, sino realista. Tenemos un impacto muy alto en los deportistas y en las personas con las que en el futuro trabajaréis, sea la disciplina que sea, pero nuestro trabajo va a ser solo un componente del día a día de esa persona. Y esto quería que quedara lo suficientemente claro, porque sabéis que los psicólogos tenemos también ese componente de autoexigencia muy vinculado con el deporte, porque al final, ¿qué hace un psicólogo? Intentar rendir mejor con las personas que tiene a su alrededor. Espero haber cerrado el círculo de la mejor manera posible. Si os interesa todo esto del deporte, el análisis de conducta y la psicología, tenéis ahí mi página web. Y si sois de Granada, pues también deciros que el 14 y 15 de junio voy a hacer un evento de psicología de baloncesto que organizo todos los años, donde va a haber mucha cerveza, nos vamos a reír mucho y vamos a escuchar mucha psicología y mucho deporte, así que ahí en mi página web tenéis todo lo que os haga falta si queréis profundizar en el tema, y si no, pues aquí me tenéis, y mañana en el Psicofest, por supuesto, que también. Muchas gracias por escucharme, espero que os haya servido y ha sido un placer. Gracias por ver este vídeo, os dejamos por aquí un enlace a nuestra última formación y por aquí algunos vídeos que os pueden resultar de interés. Si estáis buscando ayuda psicológica, también podéis mirar en la descripción del vídeo, donde encontraréis nuestra web y podréis solicitar asistencia terapéutica de un profesional confiable y que os ofrecerá ayuda psicológica basada en evidencia científica.